Bueno, ahora que está la grabación, saco mi cámara y voy a la presentación. Bueno, vamos a hablar entonces ahora de lo que son las celdas solares en sí. Vamos a ver cómo es. Ya describimos cómo era el funcionamiento en función, según lo que es el proceso físico-químico asociado a esto. Vamos a ver algunos tipos de celdas. Les voy a decir el grado de evolución actual y cuáles se han utilizado, se están utilizando más o menos, y nos vamos a dedicar a eso. Bueno, esto es lo que estuvimos viendo antes gráficamente, ¿no? Lo que es el funcionamiento de las celdas solares en sí. Vamos a hacer algunas preguntas abiertas. Las líneas amarillas son la irradiancia, son la luz, digamos, los fotones que van sobre esto que es una simplificación de nuestra celda solar. O sea, tenemos una juntura, que es una unión PN, tenemos un silicio tipo P, que está en la cara superior, en la cara iluminada, digamos, tipo N, perdón, y un tipo P, el sustrato en sí. Bueno, viene un rayo. Esto que está acá, perdón, esta malla que está acá, estos son los conductores, o sea, mis electrones, todo va a funcionar si yo puedo lograr que mis electrones lleguen a este tipo de conductores. Cuando ven una celda de cerca, ahora vamos a ver algunas imágenes, van a ver que tiene distintos tipos de línea. Esto se llama fingers y estos se llaman bus bar. Estas serían como calles de colección y esto sería la autopista, digamos. Yo tengo una superficie determinada, pero parte de una celda solar, que ya armé la juntura, armé todo, pero hay una parte en la cual yo serigráficamente voy a tener que poner los conductores, ¿no? Voy a tener que extraer de alguna forma, hacer pasar por la carga que pierdan su energía y que después la mayoría vuelve a lo que es el sustrato en sí de esos electrones, pierden su estado energético y salen de lo que es la banda de conducción a la banda de valencia. ¿Qué pasa si el rayo incide directamente en el contacto? ¿Qué les parece? ¿Generaría o no generaría? O sea, ¿se produce un proceso de generación o no? Hola, ¿se me escucha? Sí, se escucha perfecto. Yo por lo Ah, menos bueno, tengo la bueno. Sí, respuesta. profesor. Bárbaro, gracias, porque por ahí se había colgado y estaba hablando solo, autoconvenciéndome. Bueno, el tema es así, no va a generar nada porque eso básicamente lo que va a estar así, lo necesito y sí, no hay otra forma. No hay otra forma en este tipo de celdas. Ahora vamos a ver que sí. Pero eso me está generando sombras. Entonces, me genera sombras con lo que es respecto al sustrato. Si el rayo pega, tanto sea en el bus bar como en los finger y se va, listo, no pasa nada. Bien, van a caer de forma oblicua. Yo entre celda o celda tengo determinada distancia. Si no toca la celda, listo, no pasa nada tampoco. No voy a estar generando nada. Parte de lo que estoy generando puede ser que tenga algún tipo de recombinación superficial dentro de lo que es la juntura, si genera y se recombina acá sin pasar por lo que es mi colección de electrones y después va por la carga en sí, listo, estoy exactamente en la misma. Hay otros que lo voy a generar y van directamente al contacto. Buenísimo, los que estén más cerca, ¿no? Y después, bueno, hay otros que sí, que lo voy a estar generando y hay distintas distancias que va a tener que recorrer ese electrón. Entonces, depende el tipo de sustrato que tenga el material. Esto es para todo título informativo. Depende del tipo de sustrato, voy a tener ese tipo de resistencia, depende cómo sea mi resistencia de capa, lo que tengan los contactos, qué tan pasivado esté o no, qué tan buenas sean las junturas, bla, bla, bla.
yo voy a tener asociado, y a la energía incidente también, un cierto tiempo de vida útil de ese electrón. ¿Eso qué quiere decir? Que va a tener un tiempo determinado para alcanzar ya sea el contacto o el finger o el busbar, y después va a perder su energía y va a pasar nuevamente de la banda de conducción a la banda de valencia. Ese tiempo de vida útil del electrón también está asociado a la longitud de difusión y las características intrínsecas de la construcción de la celda en sí. Entonces, cuando yo tengo la celda, acá está la misma imagen que estaba arriba, voy a tener una unión semiconductor tipo P y tipo N cerca de la cara frontal. La cara que está iluminada cuando tiene esta configuración y es de silicio de tipo N, vamos a decir que es el emisor de tipo N, porque yo tengo esa cara iluminada en sí. Entonces vamos a tener esa juntura próxima a la cara donde incide la luz. Y después vamos a tener esa malla metálica, que generalmente es de plata con aluminio, y eso lo que va a hacer es poder colectar los electrones. ¿Es arbitraria? No, se estudia, depende que tenga el sustrato y dependiendo de todo esto que les dije, qué porcentaje ocupa, pero aproximadamente puede ser del 10%, quizá un poco menos, de la cara frontal. Ahora, eso me va a hacer sombra, pero la única forma que yo tengo de hacer para extraerlo en iluminación lo que estoy generando de mayoritarios y que esté conectado, ¿no?, con el emisor tipo. Y después voy a tener una cara posterior que puede estar cubierta toda la cara en sí, donde después voy a tener también contactos, donde voy a reinyectar la mayoría de esos mayoritarios extraídos. O sea, no los gasto, sí hay un porcentaje pequeño que se pierde, pero digamos que la mayoría vuelve para regenerar el ciclo, reinyectándose, ¿no? Los que se extrajeron de la superficie frontal pasan a la cara posterior, pero con un nivel energético más bajo, porque en el nivel la energía me la están dejando como utilización acá en lo que es la carga en sí. Distintos tipos de celdas fotovoltaicas. Yo les dije que vamos a ver la de silicio y dentro de esta que están acá, la de silicio, la de cristalino, que pueden ser de monosilicio, de un cuasi cristalino o de polisilicio en sí. Ahora, ¿hay otros tipos de celdas? Sí. También de silicio metalúrgico, hay celdas tándem tipo HIT, que ahora las vamos a ver, que son distintos tipos de capas para conformar celdas, generalmente de silicio amorfo y cristalino. Después hay otras que son de silicio amorfo, que tienen distintos tipos de uniones, pueden tener simples, dobles, triples, y después de materiales compuestos, que pueden ser con molicristalino, galio, etcétera, o policristalino, donde podemos tener acá, por ejemplo, estas que son de teluro de cadmio, y bueno, tenemos otros tipos de materiales como cobre, selenio, etcétera, ¿no?, para conformar distintos tipos de capas, pero las que más se usan y que vamos a ver son las de silicio cristalino en sí. El proceso que habíamos visto antes, bueno, proceso bastante complejo de obtención de lingotes. Voy a seccionar ese tipo de lingotes en sí. Ya vimos que cuando era Czochralski el lingote era cilíndrico, ¿no? Los voy a cortar, obtengo el wafer, o sea, el sustrato en sí. Después voy a tener todo un proceso para fabricación de la celda, donde voy a tener un semiconductor tipo N y tipo P, voy a hacer una juntura, voy a hacer una difusión de fósforo, que ahora la vamos a ver, después le voy a imprimir los contactos, esto va a pasar por un horno, voy a tener listas mis celdas. Cuando voy a fabricar el módulo, las voy a tener que interconectar en sí, después la voy a aplicar sobre un vidrio, le voy a poner todas las capas que necesito para garantizar que no tengo humedad, etcétera, que lo vamos a ver en detenimiento
Después de eso termino de armar el módulo y después, bueno, con las distintas cadenas de módulo yo voy a obtener la energía que necesito. Hay interconexión entre estas celdas, ven una separación, esta es gráfica, por eso le decía los rayos que van en diagonal generalmente no se aprovechan, sí hay una superficie en la cara trasera que pueden rebotar, pero digamos que todo esto va en un proceso de encapsulado que lo vamos a ver bien cuando veamos la fabricación de los paneles en sí. Para que vean gráficamente cómo es la evolución desde lo que es mi silicio metalúrgico hasta cuando llego a mi silicio, ya sea grado solar, policristalino o mi silicio monocristalino, cómo llegan los sustratos, que el sustrato llega así, una vez que se corta, el sustrato tiene esta forma. Estos generalmente se usaban antes, están, pero no se usan más por un tema de aprovechamiento de espacio, y después distintos tipos de celdas con vistas de la cara frontal y de la cara posterior. Llevar y traer tipos de celdas. Ahora estamos así en modo virtual, pero generalmente cuando lo hacemos presencial, les llevo distintos tipos de sustratos me fui trayendo algunos con cada etapa de lo que es la fabricación de la celda en sí para que vayan viendo las diferencias. Y trasladarlo por ahí de un país a otro a veces es medio complicado, pero lo que me decían en el laboratorio explicaban siempre que cuando tenían algún tipo de problema de permiso para subir a los aviones con esto, le decían, bueno, básicamente sí, es arena, porque el silicio es arena, así cuando le preguntaban, ¿y esto qué? Y básicamente es arena. Entonces, ¿podemos partir de polisilicio? Bien, ¿lo podemos usar? Sí, claro, hay polisilicio. También podemos tener lingotes por lo que es Czochralski. Bien, tenemos monosilicio. Tenemos los wafers. Hacemos las celdas solares y después hacemos los módulos. Algo se lo nombré en la presentación anterior, pero bueno, ¿de dónde paramos? ¿De dónde venimos? Y tenemos cuarcita, le damos calor, lo reducimos y llegamos a un grado metalúrgico 99%. Lo podemos purificar y llegamos a un silicio 6,9, que es un semiconductor de silicio grado solar. Después lo volvemos a purificar y partiendo de este semiconductor con una semilla, que lo vamos a ver cómo se hace, vamos a llegar a un silicio grado 8,9 o 9,9, que es lo que básicamente tiene menores impurezas, le vamos agregando más 9 después del 99, ¿no? ¿Cómo llegamos a ese silicio? Se usa un método que se llama Czochralski, donde nosotros vamos a fundir en un crisol lo que nosotros creemos como semiconductor y el dopaje que vamos a tener en sí para tener un tipo N, un tipo P de sustrato original. Y después tenemos una semilla de cristal muy, muy puro, que eso se va a ir girando, esto gira en el crisol, entonces se va elevando una semilla del lingote en sí y esto va girando, las impurezas van quedando de lado, el silicio líquido está fundido, esto es un reactor en sí y lo que va creciendo es lo más puro del lingote de silicio. No es un proceso rápido, es un proceso que lleva un tiempo, no es tan barato hacerlo, se va perfeccionando. Pueden llegar a medir estos cilindros hasta 3.000 milímetros, 2.000, 1.500, depende la máquina en que se haga y se hacen en varias máquinas al mismo tiempo. Bien, tenemos el sustrato. ¿Y ahora qué hacemos? Lo tenemos que cortar. ¿Con qué lo cortamos? Si lo cortamos con cables de acero diamantado, ¿no? Hablamos de diamante industrial. Obviamente, hay varias formas de cortarlo. Sí, bueno, va con muchísima lubricación, es algo muy, muy duro. Y acá hay distintos métodos de configuración de lo que son los rodillos en sí para cortar estos lingotes. Y después, generalmente, las celdas se cortan de 4 pulgadas, ¿no? 4 pulgadas por 4 pulgadas. Esas son las celdas convencionales. Ahora se está utilizando mucho el tema de media celda, que lo voy a explicar cuando veamos paneles solares.
hace un par de años que los más avanzados ya tienen media celda que tiene ciertas ventajas que le voy a mostrar después. Y acá están las imágenes de cómo quedaría el sustrato y cómo quedaría el lingote en sí. Esto es una descripción más grande de lo que es el método de Czochralski, ¿no? Como lo voy a hacer a 1500 grados, voy a ir elevando la semilla, voy a obtener el lingote. En este slide dice que se puede tomar tiempo de semanas o meses. El tiempo es largo, pero se redujo bastante. Voy a tener un lingote, lo voy a cortar, el lingote en sí. Después voy a tener un área determinada. ¿Por qué lo corto de esta forma rectangular? Porque tengo mayor aprovechamiento del espacio en sí, del módulo. ¿Por qué le corto las puntas? Bueno, hay un problema de concentración también de tensiones. Esta punta es bastante difícil manipular esto si tuviese toda la superficie sin el recorte que tienen de las puntas en sí, en el armado, en todo. Sería mucho más complejo, por eso se corta para tratar de formar el módulo. Después del wafer hacemos la celda y el módulo con esta forma como configuración de ese tipo de celda. Después tengo distintas formas de poner los contactos. Puedo tener los dos contactos en la cara delantera, los dos contactos en la cara trasera. Puedo tener un contacto adelante y un contacto atrás. Y puedo tener contactos en ambas caras para poder extraer los portadores en sí. Estas son formas de configuración de celdas solares. También hay celdas que son bifaciales, o sea que son dobles. Y acá utilizo las dos caras para aprovechar la radiación. Básicamente con la posterior, obviamente tiene que tener una cubierta transparente para que pueda dejar pasar la energía. Está construida para eso. Se ven muchos paneles ahora que se pueden utilizar de forma bifacial. Y voy a tener más energía ahí, sí. ¿Por qué? Y porque voy a tener un componente del albedo que voy a estar aprovechando, que no voy a estar aprovechando sino cuando estoy utilizando solamente las celdas con la incidencia de la radiación en una cara. Cuando hablamos de estos paneles bifaciales, generalmente se ponen a una determinada altura y se trata de poner algún tipo de superficie reflectiva o simular una superficie reflectiva para que tenga mayor eficiencia. Hay otro tipo de celdas que son las HIT, que las nombré ahí al principio, que básicamente son heterojunturas, ¿no? O sea que son conjuntos de capas finas de semiconductores, distintos tipos de semiconductores superpuestas, y así se compone la celda solar, ¿no? Generalmente capas de silicio muy finas, de amorfo y de monocristalino, que tienen otras características, y lo que hacen es un aumento de la corrección de radiación. Con este símbolo C quiere decir Czochralski, ¿no? Utilizando el circuito de Czochralski, también texturado, y el emisor es un BSF, esto es Baxter-Field, que es como es el tipo de celda que mayor cantidad se utilizan las BSF, no por heterojuntura. Lo que quiero aclarar es el Baxter-Field que está acá. Bueno, va a tener distintos tipos de capas, tipo P y tipo N intrínsecas insertadas, y vamos a tener colección ahí también de nuestros mayoritarios. Entonces, va a haber un mejor aprovechamiento del sustrato y las características en sí. Este es un esquema de conexión de lo que sería una celda de heterojuntura. Vamos a tener contactos, ¿no? Por serigrafía en las dos caras. Tenemos el sustrato base de Czochralski. Esto no es de escala, estos son capas muy delgadas de lo que estábamos hablando de las distintas capas de silicio para obtener lo que son esas junturas. Después tenemos, como ya vimos los contactos, hay celdas que tienen solamente contacto trasero. A mi forma de ver, este tipo de celdas son las que van a representar una evolución, porque podemos incrementar lo que ya tenemos de ganancia energética, sacándole la superficie
que nos produce sombra, de contactos, etcétera, si nosotros lo pudiésemos hacer de forma eficiente y económicamente rentable de la parte trasera, podemos incrementar esa eficiencia entre un 8 y un 10%. Bueno, es muchísimo para lo que estamos hablando. Y otra ventaja es una ventaja ya constructiva del panel en sí, porque yo cuando tengo que soldar la cara delantera de una con la cara posterior de la otra y así ir armando las series para después armar los módulos, no es lo mismo soldar en dos planos distintos que soldar en un mismo plano, hacerlo de forma coplanar. Es mucho más fácil hacer eso, es mucho más económico y tenemos porcentajes de desperdicio mucho menores. Imagínense que yo puedo estar con sustratos del orden de los 200 micrones y una celda final de 100 micrones. Cuando llego a 100 micrones, 120 y se está tratando de bajar eso, manejaré algo de 120 micrones del silicio, que es algo muy duro, eh, entonces es frágil, no es tan fácil. Aplicando pequeñas fuerzas lo que logramos es que se rompa, entonces hay pérdidas bastante grandes por rotura, grandes, digamos, en lo que son procesos generalmente de fabricación de otro tipo de cosas, como vemos que son menores. Entonces, bueno, acá les expreso algo de lo que ya les dije de soldarlas dentro en el mismo plano. También hay un tema de que al soldarlas en el mismo plano me quedan más cerca. Yo lo que tengo de interconexión, el cable que tengo de interconexión entre celda y celda, lo dejo una medida cuando sueldo la cara frontal de una con la cara trasera en otra, pero si están en el mismo plano no necesito hacer eso, puedo acercarlo. Y me dicen, ¿y cuánto lo puedo acercar? Y un par de milímetros. Un par de milímetros multiplicado por toda la celda que estoy soldando, multiplicado por los millones de paneles que hago por año, me dan una eficiencia bastante más grande en cuanto a los materiales que voy a tener que usar, porque para tener, digamos que tendría más superficie disponible de costo por módulo sacando la celda de. Bueno, me caí de vuelta. ¿Hasta dónde escucharon? Hasta recién, profe. Un minuto también. Vamos, Creo que estaba en la bien. 18. Acá no, ¿no? Bueno, vamos por el 19. Lo que hablé del 18 es, ya hablé hablado de la ventaja de interconexión de las de contacto trasero, porque es coplanar en sí, no solo para la automatización, o sea, para lo que es el proceso de fabricación. Les había dicho que estamos trabajando con celdas de silicio. El silicio es un material duro, pero frágil, y estamos trabajando con celdas que tendrán 100, 120 micrones. Cada vez se trata de hacerlas más finas, aproximadamente cuando están terminadas. Entonces, no es menor el tema de trabajar en el mismo plano. Y además, yo si trabajo en el mismo plano, la interconexión entre las celdas, a ver,
tiene otro nombre, pero el cable de conexión, digamos, lo puedo hacer de una medida menor y puedo acercar esas celdas un par de milímetros más una de otra. Y eso que me va a evitar y aprovechar mejor lo que es la superficie del módulo en sí. Entonces necesitaría un módulo menor eh, para conseguir la misma potencia con la misma cantidad de celdas. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿cuánto es? 20 milímetros, 30 milímetros a lo largo del módulo, eso lo multiplicamos por un ancho de 1000 milímetros y le va a dar la superficie. Pero si multiplican eso por millones de módulos, bueno, todo lo que se pueda reducir en costo es bueno en sí. Las celdas de SunPower son unas celdas de contacto trasero que están perfectamente integradas en sí. SunPower salió con esto hace más de 10 años al mercado, en el momento en que la producción estaba una eficiencia promedio era del 14, 15, 16% industrial, y quizá un poco menos también, ellos llegaban al 19-20 con otro costo con esta configuración. Entonces podían tener mayor absorción de luz porque no tenían nada en la cara frontal, tenían menores pérdidas en sí porque localizaban bien los contactos y los pasivaban con, con óxido de silicio, que quiere decir que evitaban las recombinaciones de capa por esto en sí. Bueno, entonces tenían mejor aprovechamiento en sí de la celda. Acá hay un esquema de conexión, donde decía cómo se conectan las celdas actualmente, las que tienen los finger y los busbars sería esta parte, esto es la cara trasera, y tenemos que conectar la parte delantera de una con la parte trasera del otro para poder pasar los electrones de un lado al otro como nosotros queremos. Otra forma de hacerlo sería si yo lo puedo tener de forma coplanar. Estos que ven acá representados son agujeros, vamos a ver otro tipo de celdas que no tiene nada en la cara frontal y utiliza estos agujeros para poder pasar los electrones en sí. Esas son las ventajas. Esta distancia puede ser mucho más corta que la que tengo que dejar acá sí o sí. Y obviamente soldado de forma coplanar. Hay otro tipo de celdas que no se utilizaron en producción en serie, que se estudiaron, que hay una patente de esto y hay varias más. Esto ya evolucionó. Este es un estudio de un tipo de celdas bueno, que yo fui a hacer ahí en mi tesis. Me pareció piola que lo vean, aunque sea. Tiene contactos en la cara posterior y, perdón, estas no son, me equivoqué. Estas son las CWT. Lo que tiene son agujeros. Bueno, tengo agujeros. No recibo radiación. Bueno, si en realidad recibo radiación también, porque voy a tener aprovechamiento de la difusa en toda la capa de lo que es el semiconductor en sí. Pero los contactos los tengo atrás. Entonces, voy a tener uniones PN a lo largo de todos los orificios así y voy a tener una mejor eficiencia en lo que es la recolección de los portadores en sí. ¿Es posible fabricar esto? Sí, se han fabricado, se han estudiado, se han armado módulos, se ha perfeccionado, pero avanzó mucho más el sistema tradicional de fabricación de celdas y por el momento no se ven ni se están utilizando. Entonces, sigue emitiendo de la parte frontal, se utiliza una alta densidad de agujeros, habría que hacer un muy buen diseño en función del sustrato en sí, para que haya menos tipo de resistencia en serie. Y acá viene el tema del espesor, necesitaría mucho menos espesor de celda en sí, o sea, me ahorraría muchísimo material y esto va en función del costo, si yo puedo hacer que ese espesor sea aproximadamente lo que es la longitud de difusión, eso que expliqué antes, ¿no? La longitud de difusión que va a tener el electrón en sí, que depende básicamente de qué tan puro sea el material, cómo lo construí para que tenga menos resistencia, quiere mayor longitud de difusión, o sea, mayor tiempo de vida útil, y ahí voy a lograr que muchos de estos portadores lleguen
al contacto trasero, inclusive sin pasar por los orificios, porque si tiene la misma distancia, ni siquiera necesitaría los orificios para que pasen. Entonces estas EWT, bueno, EWT, este es un esquema, ¿no?, de cómo sería esquemáticamente esta celda en sí y cómo es el pasaje en los portadores y cómo tenemos los contactos en sí. Como evolución de esto se dijo, bueno, ¿por qué no lo metalizamos? Metalicemos el agujero, son similares, pero con los agujeros metalizados. El rendimiento es similar, pero sí necesito mucha menor densidad de agujeros. Acá lo que podemos ver es un esquema de lo que son las metalizadas, la MWT y la CWT. Van a ver la diferencia que tenemos en los contactos. Acá tengo directamente, ¿no?, en la plata como el contacto. Bueno, ahora vamos a ver lo que son las capas antirreflectantes, los dopantes que tienen de silicio en sí, con contactos traseros y aislaciones en sí para que no estén en cortocircuito. Eso es un esquema y acá se puede ver fabricación de este tipo de celdas. Y estas sí, las TWT, que son las que le decía yo, que bueno, fui a ver por una patente que no se hicieron, pero la idea era tener esto con un espesor no más allá de 50 o 60 micrones, final después iba a ser menos, y trabajan con un efecto transitor. Entonces los contactos los tengo atrás, no necesito ningún tip, nada en la cara frontal, ya tengo esa ganancia y tengo todos los contactos en la parte trasera. ¿Qué se originaba con esto? Bueno, que yo podía utilizar un silicio de grado solar, o sea, un silicio 6,9, teniendo una eficiencia similar a un silicio 8,9 o 9,9. ¿Eso qué quiere decir? Que el material me va a salir bastante más barato, porque esos 3 órdenes de magnitud no son menores en cuanto a lo que es el costo, y además utilizaría menos de la mitad del material. Entonces, como vimos que el 75% del costo del módulo en sí, aproximadamente de la celda, no sería menor hacer una reducción significativa de la celda en cuanto a lo que es su grado metalúrgico y en cuanto a la cantidad de material. Pero bueno, esto evolucionó en otras cosas más que se están estudiando con porcentaje de eficiencia de laboratorio del 40%. Ahora estamos hablando del 20, 21, 21,5 en los mejores paneles. Una cosa es hacerlo en laboratorio y otra cosa es la producción industrial, ¿no? Hay un abismo entre una cosa u otra, pero esos órdenes se vienen manejando superiores al 40% también. Siguen estudiando. Esta celda tenía una patente. Esos países invierten en educación, tienen laboratorios aplicados a su propia industria fotovoltaica, mejoran sus productos, mejoran sus exportaciones, generan riqueza, generan trabajo, pero invierten en educación, ciencia y tecnología aplicada en sí. Y estas son las ALBCF, ¿no? Aluminio Back Superfiel, que son las que más comúnmente van a ver. Estas líneas que ven acá son los finger y estos son los busbar. Y estos son los contactos en lo que es la cara trasera, ¿no? La cara trasera completamente de aluminio, esa cara atrás está dopada con boro, y acá tiene también la salida del busbar, porque acá le tengo que soldar contactos de acá con contactos que están enfrente, son los que voy a soldar intercelda para poder hacer la conexión en sí. Entonces, esto es algo que vimos en el año anterior, pero lo voy a repetir. Contactos tipo N, bien, fósforo, pentavalente. Y eso generalmente lo voy a poner en la cara del emisor. A su vez voy a necesitar ponerle a la celda en sí lo que es una capa antirreflectante, y esto que está acá, que se ve acá, son los contactos que tienen componente de plata, que son componente dentro del costo de la fabricación de la celda, después del sustrato, digamos que es lo más caro en sí. Y después, bueno, los contactos tipo P de aluminio,
¿no? Tiene ventajas tecnológicas porque se pueden formar capas más gruesas y pueden salir bastantes impurezas y hay unos fenómenos de conversión, de regeneración que no se lo expliqué, que se llama Gathering. Entonces, acá vemos el tema de lo que son las ALBSF, ¿no? Bueno, hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Estoy? ¿No estoy? No me digan que me caí, que hablé yo solo. No, se escuchó, se escuchó. Menos Se mal. escucha bien, bien. ¿Se escucha bien? Sí, ahora sí. Perfecto. Esta Vamos última todavía. parte al menos. Vamos todavía, vamos todavía. Bueno, entonces, tengo que fabricar la celda. ¿Qué recibo? Un sustrato. Bárbaro. El sustrato, hice un proceso bárbaro para que tenga una pureza bárbara, pero después lo corté. Y cuando lo corté y se me llenó de impureza. Entonces, ¿qué hago? Lo limpio. Lo voy a limpiar con distintos tipos de soluciones, un poco de... Se usa soda cáustica a determinada temperatura, con determinada temperatura y determinado tiempo, no solamente lo limpio, sino que lo texturo. ¿Qué es ese texturado? Creo unas pirámides en base cuadrada de entre 6 y 9 micrones que van a ir de los dos lados, y eso me va a servir para que los rayos no salgan tan fácil y reboten dentro del sustrato y los pueda aprovechar mejor. Y después, bueno, necesito doparlo. Bien, le hago una difusión de fósforo a todo eso. Eso va en un horno, es el proceso más crítico. ¿Cómo hago para difundir el fósforo? ¿Más caro? No, listo, lo hago a todo y después sí voy a eliminar óxidos de este fósforo en sí. ¿Qué pasa? Eso refleja muchísimo la luz. Entonces, yo lo que voy a hacer es darle una capa antirreflectante que generalmente queda de ese color azul que se ve en las celdas, ¿no? Entonces tiene una capa, una, dos o tres capas antirreflectantes. Eso lo voy a hacer por un proceso de deposición en fase química o en fase física, ¿no? Depende, es un proceso químico. Después voy a venir con una serigrafía y le voy a poner la plata en la cara frontal de los contactos y después la mezcla de plata y aluminio en lo que es la cara posterior. Eso lo voy a poner adentro de un horno, va a eliminar los orgánicos, va a hacer que esa serigrafía que yo le puse se metalice, que llegue a los contactos, después ahí los bordes, generalmente con láser, y listo, tengo mi celda terminada. Entonces, esto es para un laboratorio. Si no fuese en laboratorio, de todas formas, se verifican partes de las partidas. ¿Por qué laboratorio? Porque cuando estás en un laboratorio vas a cosas bastante más chicas y el fabricante del sustrato me da datos que no me sirven. Pero si no fuese un laboratorio, en una empresa también hago tengo distintos tipos de controles para verificar, ¿no? Espesor y qué resistividad tengo, cuál es la resistencia de capa en sí. Entonces, bueno, mido el sustrato y después veo más o menos dónde estoy parado para las partidas de producción también. Lo que les dije, la tengo que limpiar. Bien, ¿qué hago? Elimino todas las contaminaciones que tengo después de haberlo cortado y entonces hago esas pirámides en base cuadrada de 4 o 7 micrones, dije 9, bueno, depende del tiempo, un poco más, un poco menos. Eso depende de la temperatura y depende del tiempo que yo lo deje para eliminación del sustrato. ¿Por qué le hago el texturado? Y básicamente para esto, ¿no? Para que los rayos puedan reflejarse dentro de las pirámides y no salgan tan fácil, tengo más reflexiones y tengo mejor aprovechamiento del sustrato en sí. Y después, bueno, de hacerle todo eso y dejarlo, se pasa por unos baños de clarificación, se limpia bien y se deja secar de vuelta antes de pasar al proceso de difusión. El proceso de difusión es el proceso que más tiempo lleva de todos y es un proceso complejo porque vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible con una carga de perfil de temperatura y descarga de perfil de temperatura para que no quede el material tensionado ni se nos rompa, y el proceso de difusión tiene que ser parejo. Estudia 900, 910, 15 grados, depende el material. Entonces,
Las limpiamos nuevamente, las secamos, eso estaba en los slides anterior. Se vacía todo el horno para que se carguen las paredes del fósforo, después tienen unos componentes de cuarzo y cuando estos son hornos de laboratorio, pero que son similares a los que usan en proceso en serie, después hay más, estas tapas son de cuarzo, estos gabinetes también son de cuarzo, bueno, se ponen las distintas oleas y se le deja un determinado tiempo donde le das el perfil de carga que vos querés de temperatura y tiempo. En función de eso también sale la eficiencia después de todo el proceso de la celda. ¿Qué tiene bueno esto? Que aprendiendo a hacer esto aprendes a jugar un poco y a saber más o menos si le vas cambiando qué de la receta que vas obteniendo. Y bueno, hay gente que se dedica exclusivamente a hacer esto y a pedido de las compañías, ¿no? Las compañías de fabricación se apoyan en estos laboratorios y en las universidades y financian parte de estos proyectos de investigación aplicada, parte de la universidad con producidos propios que de esto y siempre tienen apoyo de los estados en sí. Bueno, entonces se mide inicialmente esa resistencia de capa para ver qué tiempo de vida tengo, por lo que estuvimos hablando. Se eliminan también después los óxidos, nuevamente, o sea, yo termino de hacer el proceso de difusión de fósforo y mido de vuelta. Digo, bueno, a ver qué tiempo de vida efectivo tengo. Se eliminan los óxidos para que esté todo bien pasivado. ¿Y eso cómo lo voy a hacer? Bueno, necesito hacerlo para que después esté bien pasivado, porque lo que le voy a hacer después es ponerle esa capa antirreflectante, y esa capa antirreflectante es de nitruro de silicio, que ya le dije, puede ser por CVD o por PVD, ¿no? De posición en base física o química. Los óxidos salen para poder evitar todo lo que son recombinaciones superficiales, ¿no? Si no serían muy grandes, que son las recombinaciones de esas que quedan entre capas, que le digo que es parte de eficiencia que se pierde porque no puedo llevar la colección a lo que necesito. Si yo le hago 2 capas de antirreflectante, voy a tener un 2% de pérdidas por reflexión. Si yo no uso esto, si agarro el sustrato, por ejemplo, como viene, y no le hago el texturado, voy a tener una pérdida de reflexión del 30%. Si le hago una capa, bueno, vamos de vuelta. Si no le hago el texturado, esas pirámides que crecieron, voy a tener pérdida de reflexión del 30%. Si yo le hago esas 2 capas de antirreflectantes sobre el texturado, voy a tener un 2% de pérdida. Siempre hablando de pérdida por reflexión. Si le hago una sola capa, voy a perder el 5%. Y si le hice el texturado, bueno, voy a tener, si dejo solo el texturado, del 10%. Como la diferencia es muy grande, nos conviene hacer 2 capas, básicamente. Por eso hacemos el texturado y le ponemos la capa antirreflectante esta por nitruro de silicio. Son máquinas que operan así, de este tipo. Hay todo un programa, ¿no?, para ver cuánto pongo de uno, qué temperatura, cómo es la deposición, etcétera. Esto de laboratorio, pero si no a nivel industrial se ponen varias y el proceso es básicamente el mismo. El sustrato entra así de este color y sale azul, como lo ven después, con la celda terminada. Después viene la etapa de serigrafía. Yo voy a serigrafía, bueno, después lo pongo en horno, lo metalizo y lo quemo. Voy a tener que identificar, ¿no?, la cara frontal y cuál es mi cara posterior. Voy a usar por serigrafía impresión de la cara delantera, donde voy a tener los contactos, y de la cara trasera también. A ver, el proceso es parecido, pero la pasta es distinta. La cara frontal tiene contenido de plata y para la cara trasera no, ya tengo plata con
aluminio. Es por un tema también de soportar los contactos, el soldado, etc. La impresión obviamente es distinta y es como vimos las dos imágenes de la celda de forma anterior. Una tiene los fingers y los bus y la otra tiene toda la cara y la posición para los contactos en sí. Entonces, básicamente hay una máscara con una rasqueta, se ponen las pastas, esto se imprime sobre la celda en sí, después pasa por un horno. El horno es como un horno común que tiene un perfil de carga inicial de temperatura, donde nosotros vamos a ir dándole la temperatura gradual. Si no es shock térmico, me rompería la celda directamente, pues ya dijimos que es muy fina, muy dura y muy frágil. Y ahí voy a eliminar todos los orgánicos, voy a lograr que esas capas de metalización que yo le puse en las caras pueda romper, donde yo marqué lo que es mi capa antirreflectante, mi pirámide, y llegue directamente hasta el sustrato para lograr bien el contacto en sí. Y después tiene, bueno, un perfil de descarga térmica similar y ya sale por el horno una temperatura que se pueda manejar, ¿no? Y después, bueno, viene el aislamiento de bordes, porque si yo los bordes los tengo con emisores PIN directamente, va a estar en cortocircuito. Entonces vamos a tener que aislar los bordes en sí para que no se toquen y no me quede la celda en cortocircuito. Este es el horno, esta es la salida del horno de lo que es una celda en sí. Y después, bueno, esto es una máquina convencional de láser, pero industrialmente se usan otros tipos de máquinas en sí. Para que se den una idea, la manipulación de estas celdas se hacen con unas pinzas muy, muy chiquitas de polímero y le aseguro que si aplican, o sea, una muy, pero muy pequeña fuerza, estallan. Se rompen automáticamente. Aprendés a usarla después de romper unas cuantas. Y ahí uno nota qué fragilidad que tiene y qué sensibilidad tiene que tener todo el equipamiento para poder fabricar esto. Y después, bueno, hay que ver qué pasa con la celda. Vimos las fórmulas anteriores, entonces hay que probarlas. Se miden a lo que es en oscuridad y se miden en iluminación, ¿no? Esto todo en este tipo de máquinas que están acá, lo probás y bueno, ahí sacás un perfil de curvas en sí, donde vos vas viendo que en función de los distintos componentes que tenés, cómo son las curvas iluminación y no es iluminación y qué es lo que va sacando de las celdas en sí, con algunos programas por ahí desarrollados específicamente para eso. Bueno, distintos tipos de mediciones, ¿no? Donde podemos ver lo que es iluminación en oscuridad, pedimos tensión a circuito abierto, corriente de cortocircuito y distintos tipos de pendientes con distintos tipos de resistencia que vamos obteniendo en función de cuál es el proceso y ahí vemos qué parte tenemos que optimizar. Esto se puede optimizar desde el punto de vista de fabricación. Entonces, el proceso estándar que hablamos de hacer esto es: recibo el sustrato, le hago un texturado, difundo el fósforo, elimino los óxidos, ahí hago la capa reflectante, hago la serigrafía frontal, la serigrafía de aluminio posterior, la parte de plata posterior de los contactos, al horno. Una vez que esto ya sacó todos los orgánicos y se metalizó, aíslo los bordes y listo. Y ahí terminé. Bueno, hasta acá, ¿cómo fue? No me digan que se cortó. Les pido por favor, miéntanme aunque sea. Hola. No, buenas. No, no se cortó, no se cortó. Bueno, buenísimo. Gracias, Facundo, gracias. Bueno, ¿tienen alguna duda de esto? ¿Alguna pregunta? ¿Algo de curiosidad sobre el tema? Bueno, así se hace. Esos son los recaudos que se toman.
Como ven, el proceso es bastante complejo, no es un proceso simple, y sobre todo para hacerlo a nivel industrial, por todas estas cosas que están en juego. Después las maquinarias son como la de cualquier proceso, en sí, con sus respectivas características. Eh, es un proceso complejo que va evolucionando y hay muchísimos grupos de investigación y de aplicación de esto que trabajan hace años. Esta es una tecnología madura que se utiliza hace mucho tiempo. Las fabricaciones de celdas tienen 50 años aproximadamente y esto ha ido evolucionando. Está bien, después, ya a principio de este siglo, la evolución es cada vez más grande. Yo creo que este comentario no lo hice, pero el punto de equilibrio, bueno, todos saben economía cuando estoy hablando del punto de equilibrio, ¿no? Económico financiero de una instalación fotovoltaica de generación de potencia para Argentina. Digo para Argentina porque nosotros tenemos tasas de préstamo de capital mayores a las de otros países. No voy a entrar por qué, pero es así. Para un megawatt fotovoltaico eran aproximadamente, no me acuerdo el número exacto, no sé si eran $440, pero pongamos $450 el megawatt hora año 2010. Las últimas licitaciones en el renovar adjudicadas estaban alrededor de entre $45 y $50 el megawatt hora y era negocio. Está bien que esas primeras instalaciones dependen obviamente de la línea de transmisión donde se puedan realizar y obviamente se hicieron en donde hay más recursos. Por ejemplo, lo que es Caucharí, ¿no? Jujuy, ahí en La Puna. Entonces, ese lugar va a tener un valor que yo puedo vender mi energía que va a ser menor que si la hiciese en la provincia de Buenos Aires o en un lugar con otro tipo de radiación. Pero la reducción es significativa. Reducir 10 veces el costo es significativo. Y se reduce año a año con las características particulares intrínsecas también de nuestro país. Así todo se reduce bastante. Bueno, voy a detener la grabación. Un minuto.